Vamos a compartir un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Espero que todos los mensajes que compartimos acá sean de gran bendición y edificación para tu vida. Vamos a compartir una palabra más bien importante porque tiene que ver específicamente con el Señor. La palabra tiene que ver con el Señor. Lo que comunicamos tiene que ver con el Señor. Hay mucha gente que se pone a hablar y decir muchas cosas, pero no hablan de Él. No hablan del Señor, no hablan de su persona, no hablan de Él, porque su interés no está puesto en Él, sino en las cosas de Dios y no en Dios. Hay mucha gente que está preocupada por lo que rodea a Dios más que en Dios mismo. La palabra de Dios debe enfocarse en Dios, porque es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Cuando comunicamos un mensaje, nuestro mensaje debe ir enfocado siempre en el Señor. Nuestro fin último de todo mensaje debe ser el Señor, porque todas las cosas se reúnen en Cristo Jesús. Nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestra enseñanza es para que todos podamos poner nuestros ojos en el Señor. Como dice el libro de los Hebreos, poner nuestra mirada, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Debemos poner nuestra atención en Él y la palabra de Dios debe ir enfocada en Él. Por eso es que ya un filtro para ti y para mí es que cuando escuches un predicador en internet, en tu iglesia, en algún lugar, tú puedas escuchar qué te están comunicando y ver si aquel mensaje o aquella palabra que tú estás escuchando desemboca en el Señor, si desemboca en Dios o más bien en lo que rodea a Dios, en las cosas de Dios más que en Dios mismo, más que en el Señor mismo. Por lo tanto, todo mensaje que aquí comunicamos debe ir conforme al deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que todas las cosas se reúnan en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, que dentro del gran propósito del Señor, dentro del gran propósito de Dios, es que todas las cosas se reúnan en Cristo. Y eso nos incluye a nosotros, nuestra vida, nuestro ser, nuestra familia, nuestros títulos profesionales. Todo debe girar en torno a Cristo y todo debe llevarnos a Cristo. Por lo tanto, cuando escuchemos una palabra, un mensaje de quien sea, de quien tú conozcas, fíjate y cerciórate de que si ese mensaje va hablando del Señor, desemboca en Cristo o si ponen su atención en sí mismo o en otra cosa. Todo aquello que no sea el objetivo Cristo es una palabra vana, es distracción y es confusión. La palabra de Dios siempre nos debe llevar a mirar a Dios, no mirar a un pastor, no mirar a un hombre, no mirar a una persona, no mirar la iglesia ni el ministerio, no, sino que la iglesia debe mirar a Cristo. Las ovejas deben seguir al pastor y ese es Jesucristo. Cuídate de aquellos que quieren guiarte a sí mismos y apacentarse a ellos mismos. No, un verdadero siervo de Dios te lleva siempre a mirar al Señor. Por eso es que hoy justamente vamos a compartir esta palabra que va enfocada netamente en la persona de Jesucristo, en su persona, en lo que Él es. Y esta palabra es importante porque tiene que ver con uno de los atributos de Dios, tal vez podríamos decir, o alguna de las características o facetas de Dios más importante en la vida cristiana, y que es que Jesucristo sea el Señor. Recordemos allí el apóstol Pablo lo que dice allá en Filipenses, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando dice eso, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, está hablando acerca de su autoridad. Cuando decimos Jesús Señor, estamos diciendo Jesús autoridad. Jesús el Señor, el que está por sobre todo nombre, por sobre toda autoridad. Jesús es Señor, pero Señor de señores. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es la autoridad máxima en todas las cosas. Cuando Jesús resucitó, el Padre le concedió toda autoridad. Y esa autoridad es que Jesucristo es el Señor. Y Él debe ser el Señor de nuestra vida. Él es el Señor del cielo, Él es el Señor de la tierra, Él es el Señor de la creación. Cuando decimos que es el Señor de la creación, es la autoridad por sobre la creación. Porque la creación por Él fue hecha, por medio de Él y para Él. Dice Colosenses que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Entonces decir Jesús Señor es decir Jesús autoridad, es Jesús gobierno.
De hecho, decir que venga tu reino significa que venga tu autoridad y tu gobierno. Lo que dice allá Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le preguntan al Señor cómo debemos orar, el Señor les dice que le hablen al Padre y que le pidan que venga su reino. Y cuando viene su reino, viene su autoridad, su gobierno, su dominio. Jesús Señor es Jesús el que me domina, Jesús el que me gobierna, Jesús mi autoridad, Jesús el Señor y yo y tú somos sus siervos. Eso es en cuanto a que Él es el Señor, Él es el que gobierna nuestra vida, Él es el que gobierna nuestros sentimientos. Él es quien gobierna nuestra familia, Él es quien gobierna todas las cosas. Y Jesús quiere ser Señor en todas las cosas de nuestra vida. No hay áreas en las que tú puedas gobernar, ni las que yo pueda gobernar. Jesús quiere ser Señor en toda área. Él debe gobernar en toda área de nuestra vida. Ciertamente cuando Él nos creó con la posibilidad de elegir entre una cosa y otra. Y lo que Dios nos pide ahora, cuando venimos al reino de Dios, cuando fuimos trasladados del reino, dice que ahora nosotros debemos someternos a la autoridad del Hijo, porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y cuando dice eso, hemos sido trasladados a su autoridad y a su gobierno. Y el Señor quiere ser Señor en toda área de nuestra vida. Él quiere señorear en toda área de lo que nosotros nos concierne como hijos suyos. No hay tiempo para gobernar nosotros. Él es el que gobierna. Él es el Señor. Te pregunto, ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿O Jesús es solamente el Salvador de tu vida? Claro, Él es mi Salvador y es tu Salvador. Él nos salvó a todos. Después que nos salvó, ahora Él nos quiere señorear. Recordemos lo que el Señor le dijo a Adán cuando lo creó. Le dijo que señorease sobre la creación y que la sojuzgue, que se multiplique y que fructifique. Enseñoréate de la creación. Y Dios lo puso como autoridad. Adán es un tipo de Cristo. Pero Jesucristo es el postrer Adán, como dijo el apóstol. Y Jesucristo es aquel que quiere señorear, así como la imagen de Adán, que Dios lo puso para señorear sobre la creación. Dios puso a Cristo para señorearse sobre todas las cosas, para que Él tome dominio y autoridad en todas las cosas. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿O haces lo que tú quieres hacer? ¿O hago yo, Isaac, lo que yo quiero hacer? Nosotros como hijos amados debemos hacer la voluntad de nuestro Señor. Nosotros como siervos amados debemos hacer la voluntad de nuestro Señor. No es solamente el decirle a Él, Señor, Señor, sino hacer lo que Él nos manda. Allí sabemos y podemos conocer una vida que se ha sometido al gobierno y al señorío de Cristo. Es aquel que hace la voluntad del Señor. El siervo hace la voluntad de su amo. Nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro amo. Y nuestro amo es Jesucristo. Jesucristo gobierna tu vida. Él es el Señor de tu vida. Toda lengua confesará. Lo podemos confesar. Jesucristo es el Señor. Hasta lo cantamos. El asunto es si vamos a la vida práctica, ¿estamos llevando a Jesús Señor? El Señor está gobernando tus sentimientos. Él gobierna tus recursos. Él gobierna tu casa. O en tu casa gobiernas tú. O en tu vida gobiernas tú. Él es el Señor. Claro, Dios hizo Señor a Cristo. El asunto es que tú y yo debemos hacerlo Señor nuestro. Él es tu Señor, Él es mi Señor. Cristo es el Señor de la iglesia. Hablo hoy a todos los que me puedan escuchar. Cristo es el Señor de la iglesia en la que tú te congregas. O gobierna tu pastor. O gobiernas tú si eres tú el siervo de Dios que está escuchando. ¿Gobierna Cristo? ¿O gobiernas tú? Cristo es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. No nosotros. Cristo es el Señor en todas las cosas. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué? Es fácil llamar a Jesús Señor. Te adoro, Señor. Te amo, Señor. Señor, vengo a orar. Señor, vengo a pedir. Y Señor, y lo llamamos Señor para arriba y para abajo. Es fácil. El asunto es
que nosotros podamos llamarlo Señor, pero hacer lo que Él nos pide. Y es ahí donde realmente vemos y amamos al Señor, porque su señorío no es un señorío dictatorial autoritario, no. Si tú vas a vivir en la vida cristiana y quieres someterte al Señor, debes tú someterte de corazón a Él. Debes decirle, sí, aquí está mi voluntad, aquí estoy yo, hacemos lo que tú nos dices. Ese realmente ama al Señor, porque Él no viene a imponer su señorío como un régimen dictatorial, porque Él reina y ejerce su señorío con amor, justicia y misericordia, con piedad, con fidelidad. El asunto es hacer lo que Él nos pide. Allí vemos una vida que se ha sometido al señorío de Cristo. Si el Señor te manda a hacer algo que a ti no te gusta y tú le obedeces, tú amas a Cristo y te gusta el señorío de Cristo en tu vida, ¿por qué llamas o por qué llamamos a Jesús Señor y no hacemos lo que Él nos pide? El diablo se fue del cielo porque él quería ser la autoridad en el cielo y para que los ángeles y todo el mundo le adorase y él ejercer autoridad sobre todos los ángeles. Y por eso él fue quitado del cielo, por querer ser la autoridad que le correspondía a Dios, que le correspondía a Cristo Jesús. Y por eso lo expulsaron del cielo, porque solamente Jesucristo es el Señor y toda adoración y toda autoridad es para Él. Él está por sobre toda autoridad. Él está por sobre todo nombre que se nombra. Hay mucha gente que se cree Señor. Hay gente que se cree Señor de la esposa. Hay gente que se cree Señor de los hijos. Hay hombres y mujeres que se creen señores de la iglesia. No. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Él es el Señor. No nos enseñoremos de la grey de Dios. Él es el único Señor. Y no hay más. Y no hay más. Cuán fácil es para algunos llamarlo, orarle y cantarle, Señor, y no someternos a su gobierno. Cuán fácil es para nosotros, de la boca hacia afuera, pero no en nuestro corazón, aceptar su gobierno, aceptar su autoridad. Yo quiero compartirte hoy un pasaje bíblico en el cual podamos cerrar esta reflexión. Tal vez muy resumida, tal vez muy corta esta reflexión va a ser, pero va a ser muy importante para poder llegar a una fibra importante. Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo Señor, podemos llegar al propósito del Señor. Esto es importante. Podemos nosotros vivir la vida cristiana, una vida moralmente correcta, una vida éticamente correcta, no haciendo mal a nadie. Podemos vivir viviendo la vida cristiana ayudando a los demás. Hermoso. Pero para vivir el propósito de Dios es necesario que Jesucristo sea el Señor. Nunca vas a poder llegar al propósito de Dios en tu vida si tú no dejas que Jesucristo sea el Señor. Porque es imposible vivir el propósito de Dios si Jesucristo no es tu Señor. Puedes tú ir a la iglesia, puedes congregarte fielmente, pero eso no significa que Jesucristo es tu Señor. Puede que tú ofrendes y diezmes fielmente todos los meses. Te pregunto, si tú le das el 10% a Dios y tú dices el 10% es de Dios, es del Señor, ¿el otro 90% es tuyo o es del Señor? ¿El otro 90% también es del Señor? Porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. O solamente tú le dices, Señor, aquí está el 10% y el otro 90% es mío, yo lo administro, yo veo lo que hago. Jesucristo es el Señor. Tú puedes decir, hermano, yo voy todos los domingos y los martes y los jueves a la congregación, voy los días que hay que ir y voy fielmente esos días. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿y los otros días no son del Señor? ¿Los otros días Él no gobierna en tu vida? ¿O haces lo que tú quieres hacer los otros días? Jesucristo es el Señor en todas las cosas. Si tú quieres vivir para el Señor, si tú quieres vivir para Él, si quieres andar en su voluntad y vivir para su propósito y cumplir el propósito de tu vida en cuanto a Dios, debes entender
que lo primero es Jesucristo el Señor. Es lo primero. Porque si no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Recordemos allí la historia de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás, el profeta, el siervo de Dios? Que Dios lo mandó a predicar a una ciudad, pero él no hizo caso a la voluntad de Dios. Hasta hay una canción para las escuelas dominicales. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no se sometió al señorío de Dios, al señorío de Cristo Jesús. No se sometió. ¿Por qué? Porque Jonás no le gustaba obedecer a Dios igual que el rey Saúl. Saúl era rey de Israel, pero todas las veces que recibía instrucción de parte del profeta Samuel, Saúl no escuchaba la voz del profeta. El señorío de Cristo es fundamental para llegar al propósito de Dios. Jonás fue obligado por Dios para que entendiera que Él es el Señor. Y Dios preparó un sinfín de situaciones para que Jonás fuera a predicar la palabra a gente que lo necesitaba. Porque Dios, porque el Señor ama a toda la gente, incluso a la gente que no era de su pueblo, a gente ninivita, y los perdonó. Inclusive el Señor salvó a los que estaban en la barca con Jonás. Él es el Señor de toda la creación. Y Él ama toda la creación. Y Él quiere ejercer su dominio, su autoridad en toda la creación. El asunto es que tú y yo a veces nos comportamos como Saúl, como Jonás, no aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida. No aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida. Nunca podremos cumplir efectivamente el propósito si no nos adaptamos al señorío de Cristo y le decimos, yo no sé, tú sabes. No sé qué tengo que hacer, pero tú sí lo sabes. Recordemos la conversión de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Allí se menciona la conversión de este hombre. Y cuando el Señor se le aparece allá, en camino a Damasco, y aparece un resplandor de luz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta al Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor se reveló a la vida de Saulo. Y luego Saulo le dijo, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Tú eres el Señor, dime entonces qué debo hacer. Saulo no se atribuyó qué debía hacer él mismo, sino que le preguntó inmediatamente al Señor de señores, ¿qué debo hacer? Porque todo aquel que tiene una revelación de Jesucristo Señor dice, ¿qué tengo que hacer? No voy tras mi propio corazón, como Jeroboam, que inventó fiestas y cosas y sacerdocio de su propio corazón y hacía altares de su propio corazón. No actuemos así humanamente, dejando fuera al Señor. No, porque Jesucristo quiere ser Señor en todas las áreas de nuestra vida y más aún en las cosas que tienen que ver con su propósito. Y más aún todavía los que son llamados a la obra y al ministerio. Dios debe ser Señor de cada siervo. Cristo debe gobernar cada área. Debemos rendir cada área y cada día esforzarnos por decir, tú eres el Señor. Tú mandas aquí. No mando yo, tú mandas aquí. No seamos como Jeroboam, como Jonás, como Saúl, dejando fuera la instrucción del Señor. No es solamente llamarlo Señor, sino vivir la vida siendo siervo y Él siendo Señor. Porque cuando miramos a Jesús Señor, nos miramos a nosotros y decimos, yo soy siervo. Yo soy una sierva de Dios. Soy un servidor. Él es el Señor. Él es mi amo. Él es mi jefe. Tú no eres el jefe. Él es el jefe. Él es el Señor. Toda lengua le va a confesar y va a reconocer su grande autoridad, su grande gobierno. Que venga tu reino. Ya tú sabes cómo tienes que orar. Cuando vayas a orar a la intimidad, dijo el Señor, háblale a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué le debes orar al Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y que venga tu reino. Lo que primero hay que pedirle cuando oramos, que venga su gobierno, que venga su autoridad. Me vengo a someter. Someteos pues a Dios, dice el apóstol Santiago. Someteos a Dios, someteos a su señorío.
A muchos no les gusta el señorío. Quiero al Jesús Salvador, al que pagó por mis pecados, al que me salvó y me redimió, al que me bendice, a Jesús sanador, al que me prospera, al que me sana, al que me hace milagros, al que me cuida, pero no al Jesús Señor. Jesús Señor significa, ya no hago lo que quiero, hago lo que tú quieres. Rindo mi voluntad, rindo lo que soy. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es que su voluntad sea mala. No, su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Hacer lo que Él nos pide nos hace bien, nos bendice. El asunto es Jesús Señor. Nos va a bendecir. Dios siempre quiere lo bueno y lo mejor para nosotros. Es Jesús Señor de tu vida. ¿O tú crees que tus ideas serán mejor que las de Él? Mejor sometámonos a su autoridad. Sometámonos a su señorío. Sometámonos a su autoridad y a su gobierno. ¿Recuerdan al centurión romano? Mateo capítulo 8. Cuando le dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a mis siervos, haz esto y lo hace. A mis soldados, ven y viene. Y dice, lo que le estaba diciendo el centurión romano a Jesús es, tú haces lo que tú quieres porque tú eres la autoridad. Del mismo modo que yo mando a mis soldados. Tú puedes mandar a la enfermedad a que salga porque tú eres la autoridad por sobre todas las cosas. No entres en mi casa, no soy digno, eres muy grande. Tienes tan grande autoridad que tú no cabes en mi casa. Por favor, no vayas, no soy digno. Solamente di la palabra, porque Él es el Señor, tanto que manda con su palabra y todas las cosas se sujetan. Recuerden, Jesús en la barca, los discípulos atemorizados, porque había tormenta. Y Jesús mandó a que callase el viento y el mar. Y el mar y el viento le obedecieron, porque la creación se debe sujetar a Él, porque Él es el Señor. Si tú quieres vivir para el propósito y si tú tienes un llamamiento de Dios, el primer paso siempre es decirle, Señor, ya no tengo voluntad. Y es lo más difícil, pero lo primordial. Ya no sé qué hay que hacer. Tú dime qué hay que hacer. ¿Sabes lo que hay que hacer? Debemos hacer como Job. Pongo mi mano en mi boca. Ya no hablo más. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Debemos aprender a conocer a Jesús Señor. Jesús Señor significa tú sabes. Tú sabes. Señor, tú lo sabes. Como dijo Ezequiel. Señor, tú lo sabes. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le decía a Dios, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Quiero leerte un pasaje bíblico que nos va a ayudar a reflexionar acerca de esto. Dice así, Juan capítulo 13, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y bien decís, porque lo soy. Vean lo que pasa aquí en el versículo 14, Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Los discípulos le dijeron al Señor, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís porque lo soy. Por el 14 el Señor invierte, pues si yo, el Señor y el Maestro. El Señor, antes de ser Maestro en nuestra vida, primero es el Señor. No es tanto Jesús Salvador, Jesús Maestro y Jesús Señor como en tercera categoría. No. La primera categoría, Jesús Señor y luego todo lo demás. Jesús Señor y luego todo lo demás en tu vida. Primero es Señor, después sanador, salvador, hacedor de milagros, lo que tú quieras. Amigo fiel, lo que tú quieras. Pero primero es el Señor. Porque toda la imagen de Dios en nuestra vida representa autoridad. Por ejemplo, que Dios sea padre representa autoridad. El padre y la madre son la autoridad de los hijos. Cuando Dios nos reveló su paternidad, también nos estaba revelando parte de Él, de su autoridad. El Padre siempre representa autoridad. Y Jesús como Señor representa autoridad. Toda la imagen de Dios en nuestra vida representa autoridad. Decir que Jesús es Rey también significa autoridad. Todo lo que es en cuanto a la persona de Jesucristo, porque estamos hablando de Él, todo lo de Él representa autoridad para nosotros. Recordemos allá, al final del libro de Mateo, en el capítulo 7, la gente dice,
Y todos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando dice eso, era que Jesús vivía lo que enseñaba. Él tenía autoridad para hablar lo que hablaba. ¿Se entiende? Todo lo de Él representa autoridad. En sí mismo Dios es autoridad y Él también vive y vivió lo que dijo. Por tanto, Él también es autoridad en cuanto a su propio testimonio. Si tú quieres ser una persona de autoridad, vive la palabra de Dios, sométete a su autoridad y podrás ejercer autoridad. Hay mucha gente que le encanta ejercer autoridad, pero no quieren tener autoridad en su vida. Así no funciona el reino. Dios tiene una forma de proceder en el reino y Dios es autoridad. Él representa autoridad. Debemos someternos al señorío. Es imposible que tú vivas y llegues al propósito de tu vida si no has dejado que Él gobierne y le digas: Señor, aquí están mis sentimientos. Hay mucha gente que anda diciendo que Dios te da la posibilidad de escoger. Wow, sí, escoge, aleluya. Sí, tú puedes escoger, eres libre. Dios no es dictatorial. Pero cuando hemos venido al reino, le decimos: aquí están mis sentimientos, son tuyos, Señor. Ya no son míos, tú gobiérnalos. ¿Recuerdan allá la historia de Abraham cuando le quiso conseguir esposa a su hijo? Isaac escogió. No escogió. Él no escogió. El que escogió por él fue Abraham. Isaac tenía sus sentimientos entregados al señorío de Dios. Tanto que le dijo a su padre: yo no voy a escoger aquí, tú escoge por mí. Dios te da la posibilidad de elegir. Te dice: ¿quieres escoger tú o quieres que yo escoja por ti? Los que venimos al reino le decimos al Señor: tú escoge por mí. Y eso en todo ámbito de nuestra vida. ¿En qué trabajo debo estar? Pregúntale al Señor. Consulta a Jehová. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando se infiltraron los gabaonitas en el campamento de Israel? Y no consultaron a Jehová. Y Josué no consultó a Jehová. Y por eso hubieron grandes problemas y pecado en el pueblo, porque no consultaron a Jehová, porque no le preguntaron a la autoridad. Todo lo que tú vayas a hacer en tu vida cotidiana, en tu vida emocional, en tu vida sentimental, pregúntale al Señor. Pregunta, consulta al Señor. Señor, ¿esto me sirve? ¿Está bien esto? ¿Qué debo hacer? Dijo David, consultando a Jehová: ¿iré y pelearé contra los filisteos? Y Dios le respondía, el Señor respondía: sí, hazla, yo lo entrego en tus manos. Y David consultaba, le preguntaba a la autoridad. Así funciona el reino de Dios, yendo a nuestra autoridad. Nuestra primera gran autoridad, hermano, es el Señor. Pero el Señor también quiere ejercer autoridad a través de las autoridades que también Él mismo ha establecido. Romanos capítulo 13 dice que Dios estableció autoridad y las que existen por Dios han sido establecidas. Si tú quieres el señorío de Dios en tu vida, vas a ir donde tu autoridad y te vas a sujetar y someter a tu autoridad. No de un modo impositivo, claro que no, sino de actitud de reconocimiento y de corazón. Decirle: sí, Señor, aquí estoy yo. Tú eres mi Señor y lo que tú digas a través de esta autoridad me va a servir a mi vida. No es fácil decir pastor, pastor, líder, líder. Pero en el fondo hago lo que yo quiero. Así no funciona el reino de Dios. Llamar a Jesús Señor también es respetar a las autoridades. Porque los ángeles se someten a otros ángeles y esos ángeles a otros ángeles superiores. Y todos los ángeles se someten a Dios. Así funciona el reino de los cielos. Tal cual como Isaac se sujetó a Abraham. No escogiendo él, sino su padre escogiendo por él. Eso es dejar que Jesucristo sea Señor. Eso es dejar que Dios tome el control. No tomes el control. Deja que Dios tome el control, que Él se siente en el trono y Él sea el Señor. Amalek se levanta contra el trono de Dios, contra la autoridad de Dios. Deja a Amalek de lado. Dile a Amalek: no, aquí gobierna el Señor. No permitas que nada en tu vida quiera traspasar el mandamiento y el señorío de Dios en tu vida. ¿Sabes cuál fue el pecado de Adán y Eva en el huerto? Desecharon la instrucción de Dios por escuchar a un animal. Desecharon la instrucción y el mandamiento del Señor, porque cuando Dios dijo: no comeréis de este árbol, estaba dando una instrucción su gobierno: no hagas esto. No puedes comer de este árbol. Yo soy la autoridad. Y ellos traspasaron, transgredieron
Adán y Eva transgredieron la instrucción del mandamiento del Señor. No transgredamos los mandamientos del Señor. No transgredas el señorío de Cristo. Debes dejar que Él sea el Señor. Él es nuestro Salvador, lo cantamos. Él es nuestro sanador, lo cantamos. Cantamos muchas cosas respecto a Jesús. Pero lo primero que debemos cantar, lo primero que debemos orar, lo que primero debemos vivir en nuestra vida es a Jesús, Señor. Porque Él es el Señor de señores. Él vino como siervo, claro que sí, vino como siervo. Pero cuando Él venga de nuevo, Él vendrá como Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Quiero terminar con un pasaje bíblico en Juan capítulo 21. Los discípulos habían regresado a las redes. Luego de que Jesús murió, los discípulos volvieron a las redes, volvieron a pescar. Y en una oportunidad Jesús va a ver a los discípulos y los estaba esperando en la playa, cocinando un pescado, todo listo. Y el Señor llama a Pedro. Pedro sale corriendo, se tira al mar y es el Señor y va a encontrarse otra vez con el Señor. Y el Señor empieza a conversar con Pedro. Tú conoces muy bien esa historia. Empieza a conversar con Pedro y le dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Óyeme, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le preguntara la tercera vez si le amaba. Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Luego le dice: Pedro, cuando tú eras joven, te vestías e ibas para donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, otro te vestirá y otro te dirá lo que tú debes hacer. Dando a entender con qué muerte había de agradar a Dios. Debemos morir nosotros a nosotros mismos y debemos someternos al señorío. Que otro nos vista. Cuando el Señor le decía a Pedro: otro te va a vestir, el Señor estaba hablando de sí mismo. Otro te dirá lo que tú debes hacer. Se refería a Él mismo, a Jesús, a Él mismo. Le está diciendo: Pedro, yo te voy a vestir, yo te voy a mandar, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo te lo voy a decir, Pedro. Yo soy tu Señor. Cuando tú eras joven, cuando tú estabas en mí, hacías lo que tú querías, ibas para donde tú querías. Pero ahora que ya eres viejo, eres maduro, ahora que tú me dices que me amas, vas a pastorear las ovejas y vas a hacer lo que yo te diga. Ya no sal de los peces, ven a pastorear las ovejas, porque a eso te estoy enviando. Yo te estoy enviando a lo que yo quiero que tú hagas. Vas a hacer lo que yo te diga, porque yo, Pedro, soy el Señor. No el Maestro y el Señor, no, sino el Señor y el Maestro. Él es el primero, el Señor, y Él nos dice lo que debemos hacer. Él es Jesús Señor, Él es Jesús autoridad, Él es Jesús gobierno, Él es Jesús dominio. Pídeme, dice el Salmo 2, y te daré por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre hablándole al Hijo. No digamos, rompamos de nosotros sus cuerdas, quitemos sus ligaduras para que no gobierne. No quiero su gobierno, quiero hacer lo que quiero. Mis ideas igual son buenas. Pueden ser tus ideas nobles y repletas de buenas intenciones, pero nunca serán a la altura del señorío de Cristo y de la capacidad de Cristo. Él es el único y sabio Dios. Él es el único Señor sabio. Ni Salomón pudo hablar como habló el Señor. He aquí más que Salomón. He aquí uno más que el templo. He aquí uno mayor que el templo. El Señor del templo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Así dice, como siervo. Hebreos dice así. Moisés fue siervo en toda la casa de Dios como siervo. Pero Jesús, el Hijo, como hijo sobre la casa. El Señor sobre la casa. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero Jesús, el Señor, Él es el Señor sobre la casa,
sobre nosotros. Él está sobre ti, sobre nosotros. Salmo 18 dice que Él está por sobre los querubines. Él monta los querubines. Él está por sobre querubines. Él está por sobre todas las cosas. Si tú quieres que tu casa entre en el orden de Dios, deja que Jesús sea el Señor de tu casa. Si quieres que tu vida entre en el orden de Dios, debes permitir a Jesús Señor en tu vida. Hay mucha gente que solamente quiere que Dios le bendiga. ¿Cómo Dios te va a bendecir, hermano, hermana, si tú no dejas que sea el Señor de tu vida? Debes dejar a Jesús, Señor, gobernar tu casa. Sométete como siervo, como sierva. Y dile aquí, he aquí el siervo de Dios. He aquí la sierva de Dios. Debemos decir como dijo Samuel, como Elí le enseñó a Samuel. He aquí que tu siervo, heme aquí que tu siervo oye, que tu siervo, que tu Señor oye, que tu ungido oye, que tu sacerdote oye. No, hermano. Cuando vamos a la autoridad, cuando vayamos al Señor, dile, aquí yo, tu siervo, aquí yo, el que viene a escuchar lo que tú vas a hablar. Yo el siervo y tú el Señor. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Él es Señor, dice el profeta Malaquías. Si yo soy Señor, ¿dónde está pues mi temor? Cuando dice eso, ¿dónde está mi respeto, mi reverencia? ¿Dónde está mi dominio? Él es el Señor. Hay mucha gente que no quiere esto, que no quiere escuchar este mensaje. Pero hoy día, como yo, mensajero de Dios, te digo, vivamos el señorío de Cristo. Vivamos su señorío, porque cuando hemos aprendido en primera instancia, en punto de partida en nuestra vida cristiana, el señorío de Cristo, llegaremos más rápidamente al propósito de Dios. Porque Dios quiere que tú llegues al propósito de Dios aprendiendo a obedecerle, aprendiendo a sujetarte, aprendiendo a escucharle, aprendiendo a hacer lo que Él te pide, aun si a ti no te gusta. El Señor le dijo a Pedro, otro te vestirá y te dirá lo que tú no quieres hacer y te llevará donde tú no quieres. El Señor nos va a someter a cosas que nosotros no queremos, pero esa es su voluntad. Dijo el Señor a unas personas que lo buscaban. ¿Quiénes son mis hermanos, mi padre y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre. En otras palabras, los que están sometidos igual que yo al Padre. Esos son mis hermanos. Compañeros soy de los que te temen. Esos son mis hermanos, los que viven en el mismo señorío que yo. Porque Jesús se sometió al señorío del Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre. Él nos dejó el ejemplo perfecto de cómo vivir el señorío de Dios. Compañeros soy de los que te temen. Compañeros soy de los que hacen la voluntad. Hermanos soy yo de los que viven en el señorío de Cristo. Podemos tener muchos hermanos en Cristo, pero pocos son los que hacen la voluntad de Cristo, el Señor. Jesucristo es el Señor. Toda lengua le confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su túnica y en su muslo dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Autoridad de autoridades. Lo alto de todo lo alto. Lo sublime de todo lo sublime. Es como decir, cantar de los cantares, la canción de las canciones. Jesucristo es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de los Señores. Él es su nombre que está por sobre todo nombre. Todas las cosas giran en torno a Él. Recuérdalo. Él es el Señor. No tú. No tu papá. No tu mamá. No. Ellos no deben gobernar tu vida. Ahora que Jesucristo gobierna tu vida. Hay mucha gente que se cree dueño de otra. No. El único dueño de las almas es el obispo. El pastor de nuestra vida, el gran apóstol de nuestra vida, el gran Señor, que su nombre es Jesucristo, el Señor. Amén. Espero que esta palabra te bendiga. Bendiciones.